Sí. Hola María, qué bien que estás por acá. Hola, buenas tardes. Cándida, puedes cerrar tu micrófono. Muy buenas tardes a todas las personas que están acá en esta sala de Zoom. Gracias por estar aquí. Gracias a quienes nos siguen en las redes sociales, Casa Abierta RD. Es un placer saludarles y dar inicio a esta sesión educativa. Gracias por su compañía e interés en el tema del día de hoy. Extendemos saludos también a quienes van a ver esta sesión educativa luego de ser colgado en el canal de YouTube de Casa Abierta RD. Le habla Jeremías Padrón y estaré acompañándole y moderando la sesión del día de hoy. Y continuamos realizando estas actividades educativas de viernes en el marco de la campaña Viva la Vida, yo promuevo la salud mental. Y el tema que hoy nos convoca es hablemos de gestión emocional y salud mental. La propuesta de esta sesión es aportar en la comprensión del manejo de emociones y sentimientos y qué hacer de manera saludable con lo que sentimos. Esto por el impacto en las relaciones, en el ámbito laboral, en la satisfacción con la vida y por ende en la salud mental. Es la colaboración de Casa Abierta a la sensibilización, educación y la visibilidad del impacto de una sana gestión emocional en la salud mental. Y en esta sesión del día de hoy contamos con la facilitación de nuestra querida amiga María Elena Hernández. María Elena es psicoterapeuta, terapeuta familiar, ha realizado por muchos años acompañamiento a personas con trastorno por uso de sustancias, así como otros aspectos vinculantes a la salud mental. Cuenta con estudios y diplomados en terapia cognitivo-conductual y otros temas afines. Es una persona experta en habilidades para la vida y habilidades parentales, entre otros programas de acompañamiento a personas para una mejor calidad de vida, promoviendo salud y salud mental. Marilena fue parte del talento humano del equipo profesional de Casa Abierta. Es una persona amiga, aliada, sensible, comprometida, una gran persona, una gran ser humano y una gran profesional. Y agradecemos su compromiso y tiempo para compartir sus saberes y experiencias en esta sesión educativa. Y antes de ceder la palabra a nuestra querida María Elena, le recordamos que esta sesión educativa está siendo grabada y que luego será colgada en el canal de YouTube Casa Abierta RD. Por tanto, pueden revisar luego el contenido y, ¿verdad?, verlo despacio y aprovecharlo al máximo, darle me gusta y compartirlo con otras personas. Recordamos que pueden compartir a través del chat sus preguntas y comentarios, que luego serán transmitidas en el espacio final de la presentación y agradecemos por favor mantener los micrófonos en modo silencio. Y sin más preámbulos, vamos a pasarle la palabra a nuestra querida facilitadora de la sesión de hoy. Marilena está en su casa, usted sabe. De verdad que sí, así lo siento, estar en mi casa y agradezco la oportunidad nuevamente de entrar y compartir este Bien, público parece que realmente que se da cita cada viernes se me fue para moviendo ahí. trabajar estos temas tan importantes y que cada día pues Se me fue a establecen una mí. relevancia mayor. Realmente agradecida.
emocionada. Yo creo que voy a tener que aplicar parte de lo que vamos a hablar ahora. Cuando a uno lo coge la experta, la estudiosa, ay, Dios mío, casi, casi empiezo a elevarme y hacerme un chichón allá arriba. Pero sí, muy agradecida, emocionada de estar en este chat, en este espacio educativo que siempre procura llevar informaciones que ayuden a la persona a esa salud mental, como mucho en todos este tiempo se ha estado mencionando. Realmente en el momento que estábamos en la preparación, de la presentación, yo decía, bueno, eh, lo que es salud mental y lo que se ha hablado en este espacio es como para hacer un coro, que juntos podamos decir la salud mental es tal, 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 porque ciertamente hemos estado compartiendo tanto la definición de lo que es salud mental como recursos para poder implementar en nuestras vidas esta salud mental. Como bien decía, en esta tarde pues tenemos un tema muy específico que trae a colación lo que cotidianamente necesitamos para poder gestionar emocionalmente nuestra salud mental. Y aquí le pongo, ¿verdad? Hablemos de gestión emocional y salud mental, que es el tema que vamos a tratar. Permítanme compartirlo. A ver, aquí, acá. Disculpen que lo abrí y debí dejarlo cerrado para que no me perturbara el poder acceder a él. Y ahora ustedes saben que cuando el Zoom acapara bastante, ok, aquí estamos ya. Vamos a ver si, ¿y dónde está? Bueno, estas técnicas que se van dando, ahí viene. Aquí está, abierto ya. Me aparece en mi pantalla, me aparece algo de, no sé, no quiero, no quiero cerrar esto y con eso cerrar el Zoom. Permítanme un momentito. Le hago un stop acá y nuevamente aquí está. Ya sí. Ya con nosotros, ¿verdad? Nuestra presentación. Sí, ya se ve. Perfecto. Le damos. Y como decíamos, hablemos de gestionar la gestión emocional y la salud mental. Cuando hablamos de gestionar, hablamos de cómo procesar, de cómo entender, de cómo identificar qué es lo que constantemente, pues necesitamos hacer para que esas emociones se puedan gestionar y regular, que nos traiga consigo una adecuada salud mental. Si vemos los que me conocen, saben que a mí me gusta contextualizar cuando voy a hablar de un tema. Entonces, si hoy vamos a hablar de gestión, de la gestión emocional, tenemos que hablar de las emociones, de los sentimientos. Y las emociones, pues, tener bien presente que son reacciones psicofisiológicas automáticas e involuntarias ante un estímulo, ante algo que pasa, ante algo que nos llega, ante algo que visualizamos
o pensamos. Son universales. Las emociones las vivimos aquí, las vivimos en cualquier parte del mundo. Las personas, incluyendo los bebés, pueden experimentar esta reacción, este estímulo ante una situación y veremos entonces más adelante qué tipo o cómo varía la emoción que podemos experimentar. Son de corta duración y preparan nuestro cuerpo para actuar de acuerdo a ese estímulo que hemos recibido. Ahora bien, en cuanto a los sentimientos, van a estar de esta estímulos que hemos recibido, pues hacia atrás, vamos a ir un poquito más hacia atrás, que todavía no vamos por aquí. Aquí. Ok. De esa interpretación de esa emoción, ¿verdad? De manera consciente, que va a ser algo un poco más prolongado, porque la emoción, 30 segundos y se fue, por lo cual podemos vivir dos emociones en un minuto sin ningún tipo de inconveniente. Llegó alguien y me sentí tan contento, pero salí a saludarlo y me tropecé con el mueble. Llegó otra emoción ante ese dolor. Y eso es parte de la riqueza que nos traen las emociones. Entonces, insisto, en cuanto a los sentimientos, pues van a ser ya más interpretaciones de esas emociones que están de manera consciente, prolongada, y moldean nuestros pensamientos, experiencias y contextos. Entonces, aquí vamos a ver de esas emociones universales que acabamos de mencionar, ¿cuáles son las más frecuentes? Según los estudios realizados, se ha establecido, hay algunos estudiosos que establecen cuatro emociones básicas, hay otros que expresan que son seis, pero nosotros estaremos viendo inicialmente estas primeras cuatro emociones que se establecen como universales. Ese miedo que sentimos, Dios mío, y cuando muchas veces lo experimentamos de pequeño o ante la oscuridad o ante la llegada de alguien que no nos gusta o ante una experiencia que no sabemos qué es. Y podemos experimentar ese miedo de manera regular y hay que aprender a gestionarlo. Pero está la alegría. Esa alegría que como que ilumina el rostro de quien lo siente. En esta imagen realmente vemos cómo esta emoción, que se puede convertir ciertamente en un sentimiento, va a iluminar y afectar de manera muy positiva a la persona. Está la tristeza. Esta emoción realmente viene muy acompañada cuando vivimos pérdidas. Y en esta etapa se vive incluso cuando mamá sale de la habitación, porque estoy perdiendo a mamá que estaba aquí, que estaba a mi lado. Estoy perdiendo a ese ser que me conecta con quien soy, que me conecta con estar vivo. En esta etapa es una emoción que se vive constantemente y por eso también es importante regularla, como esta también. Esta emoción se vive ya un poquito más adelante con mayor frecuencia. Fíjense que en esta etapa, cuando me quitan lo mío, cuando eso me pertenece, no te lo lleves, es lo que yo quiero, esos estímulos traen consigo la emoción de la ira, del enojo. Y caballo. ¿Por qué? Porque algo injusto ha pasado, algo he perdido. Y en ese sentido, entonces también necesito
aprender a gestionarme emocionalmente para poder estar en una buena y adecuada salud mental. Eh, Vemos aquí estas dos que se le han agregado, que es ese desagrado cuando algo, uy, eso está mal, no me de eso. O es una situación, puede ser un alimento, puede ser algo que llegó y que no está siendo agradable, pero también puede ser una relación, puede ser un contacto con una persona. Entonces, esta emoción va muy ligado al desagrado, aquellas cosas que nos repelen, que le tenemos esa cautela para poder asumirlo. Pero tenemos esta otra que nos llena de descubrir el asombro. Vamos a descubrir qué hay más allá de lo que conozco. Vamos a descubrir, esta es una emoción que es importante aprender a cultivar porque en ocasiones ya dejamos de experimentarla porque creemos que ya lo conozco, ya yo sé, ya damos por sabido las cosas a nuestro alrededor. Pero qué importante es asumir ese wow. Mira, esto es nuevo. Nuestro cerebro se enciende, nuestras habilidades entran en modo de que hay algo novedoso. Es sumamente importante. Igual todas ellas necesitamos regularla. ¿Por qué? Porque cada emoción, como vemos aquí, el miedo, que es una emoción primaria, natural, que se caracteriza por sensaciones desagradables, de angustia o alerta, nos establece en verdad la posibilidad de un peligro, ya sea real, supuesto, presente o imaginario. Y es importante tenerlo en consideración. La alegría, como decíamos, dentro de lo que es estas emociones básicas, pues nos va a llevar a algo positivo, algo que nos va a traer gozo, bienestar y con lo que necesitamos también enriquecernos. La tristeza, la emoción básica natural caracterizada por el desánimo, nuestra energía se apaga, nuestra energía como que disminuye y no tenemos la facilidad de poder hacer que las cosas que cotidianamente hacemos. La ira, esta emoción que también es universal, pues se manifiesta en ese sentimiento de enojo y como decía hace un momentito, muy ligada a la indignación, a la irritación, a la irritabilidad ante las cosas que nos resultan injustas. Puede ser que tengamos o no razón, pero en ese momento en que nos sentimos que se ha cometido una injusticia con nosotros, la probabilidad que el enojo, la ira puedan aparecer. Aquí vienen unas que son un poco más complejas, ya que pasan no solo de la emoción, sino también al sentimiento, donde vamos a ir valorando qué pensamos sobre lo que estamos sintiendo. La vergüenza es una emoción que nos lleva al dolor, a un sentimiento de sentirnos humillados, que surge de cuando sentimos que cometemos un error, tener un defecto o realizar una acción que se considera inapropiada. Entonces, en ese momento podemos experimentar la vergüenza. Últimamente se ha estado acuñando, por decirlo de alguna forma, un término que es cuando experimentamos vergüenza ante lo que el otro hace o lo que el otro tiene en relación a ese defecto, a cometer errores. Está la soledad. La soledad, que es ese sentimiento que nos lleva a carecer y es bastante voluntaria o involuntaria de no tener compañía a nuestro alrededor.
Pero esta sensación no va a depender de si hay o no personas a nuestro alrededor, sino de cómo experimentamos o carecemos de experimentar esa persona que está a nuestro lado, esa persona que nos acompaña. Dejamos de percibirla como tal. La ansiedad nos lleva como, fíjense en esta imagen, donde no sé bien cómo me siento. Puedo sentirme irritado, puedo sentir la angustia, puedo sentir, es como una emoción que embarga a la persona de manera natural ante sentimientos de estrés, de peligro. Pero también está el sentimiento de culpa que nos lleva a ese juicio moral, a sentir que, ¿cómo lo hice? No debía hacerlo, eso debí manejarlo de una manera distinta y nos quebranta cuando la persona maneja un sentimiento de culpa. Tiende mucho a manejar lo que dentro de la psicología llamamos un pensamiento recurrente. Quiero dejar de hacerlo, pero me siento incapaz de hacerlo, sino que vuelve este pensamiento a decirme lo mal que lo hice, a decirme que no debí comportarme de esta forma. Y todo esto pues va a necesitar lo que implica el tema de hoy, que aprendamos a gestionar nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque como ven, muchos de ellos traen malestar a nuestra vida, pero también existen esos sentimientos que nos traen bienestar. Si vemos estas imágenes, estamos yendo más allá de el no simplemente quedarnos en lo que está pasando con nosotros mismos. Sentir como esa gratitud ante lo que está pasando en mi vida, sentir la gratitud ante lo que el otro me da, sentir la gratitud que me lleva a manejar mucho lo que en un momento determinado puede ser bienestar. Más adelante veremos qué tomar en consideración para que estas emociones o sentimientos que en un momento podemos ver como muy positiva puedan transformarse en algo que también necesitamos gestionar porque se salen del control. Pero está ese amor propio, ese amor que nos lleva a acariciarnos a nosotros mismos por dentro y por fuera y que tanto necesitamos como que desarrollar en nuestras vidas, porque en ocasiones podemos contar con la relación del otro, pero hay un momento que necesitamos aprender a manejar, a darnos cariño, a darnos ese afecto que necesitamos. Está definitivamente ese amor, la alegría, el compartir, que podemos hacerlo como una pareja, como nos muestra en esta imagen, pero podemos hacerlo con el grupo, podemos hacerlo con la familia, podemos hacerlo en el trabajo, podemos experimentar esa afectividad positiva en el que también hay que regular y ver a qué niveles. Ya más adelante hablaremos de ello. Esta imagen nos habla de ese mirar más allá, visualizando el porvenir. Y esto le llamamos esperanza. La esperanza de lo que viene, la que viene a traernos como mucha energía, como a llenarnos de la capacidad de seguir adelante, de ir más allá de lo que estamos viviendo y experimentando en el día de hoy. Y es por eso que cuando nos ponemos en contacto con estas emociones, tanto aquellas que son primarias
como esta que se van formulando de aquello que uno a mis pensamientos, a mis experiencias, a lo que creo, cómo lo creo y lo que puede traer consigo, todo ello es importante aprender a gestionar para que vivamos una emocionalidad estable que nos lleven ciertamente a poder tener esa adecuada salud mental. Y aquí nos habla de esas valoraciones que necesitamos tener ante cualquier emoción. La intensidad. Mucho se ha dicho, ninguna emoción es buena o mala per se, por sí misma. Las emociones son ese impulso que nos ayudan a ir adelante o a buscar la ayuda o a calmarnos ante determinada situación. Pero es importante que valoremos el nivel de intensidad que estamos manejando con relación a esta u otra emoción. Como vemos acá, del 3 de 10 va a depender si es adecuado o no, porque tal vez aún sea una rabia, se puede quedar en niveles que vamos a manejar, como decíamos, me siento que he sido humillado y eso me puede hacer sentir enojado, me puede hacer sentir con la molestia de la rabia, pero es lo que estoy experimentando ante lo que me está ocurriendo. Ahora bien, si esa intensidad llega a un 10, es más, un 8, un 9, ya tenemos que aprender a identificarla para empezar a gestionar y regular esta u otra emoción. Otro punto a tener en consideración cuando estamos pensando en gestionarnos emocionalmente, la duración de las emociones, en este caso de los sentimientos. Decíamos que las emociones son algo fugaz, las sentimos, rápidamente llegan y asimismo se van. Entonces, según los estudios y las investigaciones, estamos hablando de no más de 30 a 35 segundos. Ahora bien, si transformamos con nuestros pensamientos, con nuestras experiencias en sentimientos que duran un día, 2 semanas, meses e incluso años, esto es algo que necesitamos ponerle atención, que necesitamos entender que no es sano y que necesitamos aprender a gestionar para regular esta emoción. Mucho más, como nos presenta aquí, ¿verdad? Cuando estamos hablando de tristeza que dura más de 6 meses, ya se está convirtiendo de un sentimiento a un trastorno posiblemente. La necesidad de buscar ayuda, la necesidad de apoyo para lograr superar eso va a tener otras implicaciones que tan solo sentir tristeza porque experimenté una pérdida, me puse en contacto con esa pérdida, que es sano poder sentir la tristeza. ¿Por qué? Porque algo que tenía, que sentía mío, no está en este momento. En estos días hemos estado viviendo con mucha frecuencia la muerte de familiares, que si duró tanto tiempo en un intensivo y teníamos la esperanza de que iba a recuperarse, pero luego no fue así. El experimentar la tristeza es algo sano, adecuado a esta situación. Que se prolongue en tiempo, en intensidad, eso es algo que debemos observar. Ahora bien, la funcionalidad de las emociones, ese dejar cuando ellas nos impiden dejar de hacer las cosas o hacer las cosas cotidianas, también hay que ponerle atención.
Si estoy muy alegre, tan alegre que imagínense ese padre que le nació ese primer hijo y se puso tan alegre que se fue a celebrar con sus amigos y se olvidó de que había una persona que necesitaba su apoyo en casa, que necesitaba su compañía en casa. La funcionalidad de esta emoción se perdió. Y tenemos que tener muy en cuenta esto. Puede presentarse con una tristeza. Nos sumergimos en esta tristeza y ya yo no quiero bañarme, ya yo no quiero ir a trabajar, ya no quiero encontrarme con los amigos, ya no quiero. Esta función de buscar apoyo, de buscar a compañía, está dejando de ser. Y eso nos paraliza y entonces crea un impacto negativo, como nos presenta acá la funcionalidad. Por eso es que estamos aquí. Estamos para buscar alternativas de solución, para aprender a gestionar eso que nos permita tomar en consideración, primeramente, como en otros momentos hemos dicho, identificar el cómo me estoy sintiendo, tomando en cuenta esta expresión. Ningún sentimiento hay que eliminarlo. La meta es, en salud mental, es sentirlo, entenderlo para que sirva esa emoción y elegir qué hacer con ella. Si estoy alegre, pues vamos a experimentarlo, vamos a vivirlo. Pero si estoy enojado, también es importante que lo experimente, porque hay una situación de injusticia que tengo que aprender también a cómo la voy a manejar, cómo la voy a expresar, cómo voy a decirle al otro que esa situación no debe volver a darse. Entonces, vemos aquí que cada emoción trae consigo una función, una intención y que necesitamos, por hecho, entonces, aprovecharla para nuestro bienestar emocional y para el bienestar de las relaciones con los demás. Por eso entonces estamos aquí justamente para aprender algunas técnicas de cómo regular estas emociones. Recapitulando, entendiendo que lo primero que necesito es identificarla, cómo me estoy sintiendo y ante qué me estoy sintiendo de esta manera, para poder establecer un significado ante esta situación. ¿Por qué me estoy sintiendo triste? ¿Por qué me estoy sintiendo humillado? ¿Por qué me estoy sintiendo culpable? Hay algo que revisar. Si estoy manejando culpa y he hecho algo malo, bueno, vamos a ver qué pasa cuando veamos las técnicas, cómo puedo aprender a regularla de manera sana y constructiva. Nuestra primera técnica, respirar. Quienes me conocen saben que me encanta poder decir, vamos a respirar, porque orgánicamente desconectamos nuestro cerebro para poder entrar en contacto con nuestra parte lógica, con nuestra parte de razonamiento de una manera sana y adecuada. Una técnica que ha sido valorada, estudiada y vista su efectividad es que podamos respirar tomando una inhalación de 4 segundos, reteniéndola 7 segundos para luego exhalar todo ese dióxido de carbono en 8 segundos. 4, inhalamos, 7, retenemos, 8
exhalamos y nuestro cuerpo se restaura, hace ese sweep que habíamos perdido cuando nos involucramos mucho en la emoción, pues lo podemos restaurar. Es una primera técnica que debemos siempre tener presente. Segunda técnica, valorar y entender que las emociones son como olas. Un sentimiento dura, sube un poco, pero luego baja y llega a un pico o una meseta que a nivel de sentimiento, recuerden que cuando hablábamos de emociones hablábamos de 30 segundos. Cuando hablamos de sentimientos, hablamos de 15 a 20 minutos experimentando de una manera que si lo hacemos de manera inconsciente, se puede apoderar de nosotros. Pero cuando gestionamos o nos gestionamos emocionalmente, es cuando nosotros asumimos no el control, sino el manejo de nosotros mismos, impidiendo que los pensamientos catastróficos sean quienes dirijan el aumento de esta emoción, de este sentimiento. Entonces tenemos nuestra segunda, que es surfear la ola. Sube la emoción, baja la emoción y nosotros vamos con ella, que lo vamos a entender. Esta técnica muy utilizada en la terapia cognitivo-conductual, pues stop, para, detente, observa lo que está pasando contigo. No hables ni actúe para que no sea ese inconsciente o esa emoción la que dirija. Y esto, fíjense que cada una de ellas, hay una como de estas técnicas que van a estar manejándose. Aquí le pongo la emoción o sentimiento que puede estar siendo trabajada más efectivamente con esta técnica, pero igual podemos utilizarla para otras. Si es la ira, no permito que esta emoción se apodere de mí, sino que decido en ese momento parar y dejar de actuar. Asumo la que dijimos en principio, respiración profunda en 4, 7, 8. Inhalo en 4, detengo y retengo en 7 y exhalo en 8. Estando en esta nueva condición, me va a permitir qué siente, qué está sintiendo mi cuerpo, estoy pensando con relación a esto que está ocurriendo. Y ahora, ¿qué yo quiero hacer? ¿Qué yo quiero definir en lo adelante? Entonces, elijo la respuesta. Ya no reacciono ante la situación, sino que asumo una acción más consciente en la medida en que la situación me lo permite. Pregúntate, siempre pregúntate, dentro de una hora, ¿esto va a tener algún valor? Que fulanito me digo barriga verde. Y yo me sentí pero airada, ¿cómo es que me va a decir barriga verde? Él no me conoce, él no sabe quién soy yo. Y dentro de un tiempo, el que esta persona que no me conoce haya dicho que yo soy barriga verde, ¿qué valor va a tener en mi vida? Entonces, es importante primero crear las condiciones para que podamos llegar efectivamente a esa pregunta, porque de lo contrario, esa pregunta no es fácil de presentárnosla a nosotros mismos. Y continuamos con esas técnicas que nos permite gestionarnos emocionalmente. La regla 2 por 2, muy utilizada cuando estamos experimentando soledad.
Nuestro cerebro necesita conexiones reales. Sabemos que en este momento muchas de nuestras conexiones están siendo como lo estamos haciendo ahora. Yo no les puedo ver la cara, yo no sé si a ustedes le está agradando o le está desagradando, sino que yo estoy aquí compartiendo estas informaciones que espero que sean enriquecedoras para su práctica, para su vida. Pero nuestro cerebro necesita más que eso. Necesita contacto físico, necesita contacto visual. Entonces, el poder tomar el teléfono e enviarle un mensaje de voz a una persona y decirle, buenas, mira, me acordé de ti. Ay, mira, te estoy deseando los buenos días. O decirle, mira, nos encontramos mañana. Ese es un contacto que ya nuestro cerebro empieza a registrar como algo novedoso. ¿Recuerdan la esperanza? Como que nos llena de esa energía, de esa emoción que algo bueno va a pasar. Pero no que quedarnos simplemente en hago el contacto, sino que es importante el poder tener la actividad con las demás personas. Mínimo semanalmente tener un grupo de apoyo, una comunidad, un deporte que realizo, voy y hago un voluntariado. Tenemos nuestros hospitales que utilizan muchos esta condición de voluntariado. Nosotros en Casa Abierta, que estamos abiertos, valga la redundancia, a recibir el apoyo. Empiezo a aprender algo, sea el inglés, sea la computadora, sea otro idioma, sea algo que en algún momento de la vida me llamó la atención. Pues mira, voy a la clase, ya tengo contacto con el facilitador, tengo contacto con el compañero, tengo contacto con otra persona. Asimismo, personas que tienen uso problemático de sustancia, que pueden tener contacto con los grupos de autoayuda, NA, AA o alguno de sus derivaciones, ya sea por el sexo, sea por los alimentos, sea por la compra compulsiva, es sumamente importante mantener las conexiones físicas. Esto nos ayuda mucho a poder gestionarnos emocionalmente en cuanto a la soledad. Próxima técnica, voy rápido, ¿verdad? Sí, yo sé que sí. Queremos aprovechar el tiempo. Está la técnica de conducta opuesta, más tres cosas nuevas y buenas. Cuando una persona está entrando en un proceso de depresión, le hace que su energía va disminuyendo, entonces es importante ir en contra de los pensamientos que se nos presentan. Ay, esta cama, ay, esto sí está bueno, ay, yo me quiero quedar aquí. No, no, no. Es el momento de ir en contra. Me levanto rápidamente y sea que me ponga a hacer ejercicio, sea que me ponga a bailar, que me vaya a caminar o de simplemente de vueltas y saltitos en el lugar donde estoy. El movimiento va a traer la energía suficiente para romper ese ciclo. En la caminata me estiro, me lavo la cara, tomo agua. El accionar hace que esta emoción empiece a cambiar. Es importante entonces aunarnos a eso que ya hice, tres cosas buenas. Cuando hay un proceso desregulado de la tristeza, de la desesperanza, puede estar muy ligado a la falta de sueño. Por eso es importante el ver cómo estoy durmiendo, cómo estoy tomando agua, qué tanto sol estoy tomando. Porque recuerden que la depresión, cuando ya está entrando en un trastorno, no se va a quedar simplemente en un sentimiento, sino que va a afectar de una u otra forma todo nuestro organismo.
Y es importante tener en cuenta cómo hacemos, sea a través de la parte orgánica, vamos a cambiar el sentimiento. Si cambiamos el sentimiento, nuestra parte orgánica también va a cambiar. Y eso es parte de lo que queremos trabajar. Continuamos entonces, seguimos con esas técnicas que, insisto, espero sean de ayuda tanto a aquellos profesionales que están trabajando con otras personas como las personas mismas de tomar estos tips y ponerlo en práctica. Distinguir los sentimientos. A veces estamos experimentando vergüenza y lo manejamos con culpa. O estamos experimentando tristeza y lo manejamos con irritabilidad. Es por tanto importante distinguir realmente qué es lo que estoy sintiendo para igualmente qué genera ese sentimiento. Es culpa. ¿Qué? ¿Hice algo malo? Ok. Importante hacer la revisión. ¿Hice algo mal? Muy bien. Ahora, el que hice algo mal no quiere decir que yo sea malo, que lo veremos también más adelante. Entonces, si hice algo malo, pues me propongo repararlo. ¿Le hablé mal a alguien? No voy donde esa persona, pido disculpa y reconozco cómo lo hice de manera inapropiada. Ya desde ese momento, entonces, estoy cambiando la realidad para poder manejarlo de una forma diferente y poder sentirme diferente. Por eso, pedir disculpa, arreglarlo, hacer algo y luego algo que nos cuesta mucho, soltar la emoción, soltar el sentimiento. Porque entonces ya, a pesar de que le pedí disculpa, ay Dios mío, pero yo no le debía hablar así, ay, yo no debí comportarme de esa forma. A pesar de que ya pedimos disculpa, queremos como que quedarnos con el saco de ese sentimiento y dejarlo puesto ahí. Y no, es importante que si estamos hablando de gestionarnos emocionalmente, importante dejar ir esos sentimientos que no corresponden al presente. Ojo con esto. Si la situación persiste, es importante valorar cómo me estoy sintiendo. Pero si pasó ayer, si pasó en una semana pasada o el año pasado, señores, aprendamos a decir goodbye, adiós. No eres parte de un sentimiento que me aporta salud mental. Y para eso, otra cosa que podemos hacer es cambiar nuestro diálogo interno, poder valorar en qué estamos pensando y cómo lo estamos haciendo. Ay, pero yo sí soy malo. Ay, yo no debía de comportarme así. Esa persona que no se lo merece. Yo soy malo. Ser es algo permanente. Estar o comportándome inapropiadamente es algo que puede cambiar y por eso entonces ser malo es falso. Nosotros como seres humanos, nuestra esencia es de bondad, de bienestar, de hacer las cosas bien. ¿Podemos cometer error? Claro que sí, podemos cometer errores. Y por eso entonces debo aprender a hablarme como solemos hablar con los demás. Al amigo le decimos, no, pero no pienses así, tú puedes hacerlo diferente. Pues también con nosotros podemos utilizar esto. Empecemos a hablarnos a nosotros mismos como solemos hablarle al otro para cambiar ese discurso que nos lleva a incrementar la intensidad de nuestras emociones. Recuerda que debemos tener en cuenta con relación a las emociones la intensidad, la duración y la funcionalidad de ella.
Volvemos a la respiración. Muy importante, muy importante. Cuando nos cuesta regular incluso la respiración, porque a veces estamos como si tuviéramos en ese momento del parto que les dicen a las embarazadas, respira, y estamos, pero no logramos más de ahí, no logramos ir un poquito a profundizar esa respiración. Entonces, previa a eso, ¿qué hacemos? O enfocarnos o desenfocarnos, depende de como ustedes lo quieran ver. Me desenfoco de los pensamientos y empiezo a enfocarme en el entorno en que me estoy desenvolviendo. 5 cosas que puedo ver. Aquí yo en este momento tengo un velón amarillo, tengo una lámpara, tengo una taza, observo qué hay a mi alrededor e identifico 5 cosas que pueda haber. 4 cosas que puedo tocar. Mis manos, mi cabeza, mis lentes, la mesa. Para ese contacto del sentido que me lleva a nuevas informaciones, también van a ir cambiando y regulando lo que estoy experimentando. 3 cosas que estoy oyendo, déjame ver, pasó, se cerró la puerta. Ay, no, es un pajarito que anda por aquí. Ah, pero mira, alguien le dijo algo. 2 cosas. Ay, qué frescor. Ay, pero ese perfume sí huele bueno. Ay, eso no está tan bueno, eso está medio desagradable. Pero igual lo estoy experimentando. Algo que pueda saborear, sea que me recuerde de esas fresas que son medio agrias. Ay, no, pero es ese flan que está dulce, que rico. Fíjense que todo esto nos lleva a un cambio de pensamiento que nos va a ayudar a gestionarnos emocionalmente a lo que estamos experimentando en ese momento. Esta técnica pues es utilizada mucho cuando la persona está manejando niveles de ansiedad que la llevan al descontrol. Por eso es importante tenerlo muy en consideración. Y al final les digo que todas estas técnicas, luego de nosotros poder identificar el cómo nos sentimos y ante qué nos sentimos así, si es real o es imaginario, entonces poder aplicar esto para el final, decíamos que ya esto lo podemos recitar, lograr tener una adecuada salud mental, que es un estado de bienestar emocional, psicológico y social que nos permite afrontar el estrés, desarrollar habilidades y trabajar productivamente. Es tan importante como nuestra salud física, por eso necesitamos ponerle mucha atención porque esta es vital para nuestras relaciones que sean sanas y nos ayuden a poder tomar buenas y adecuadas decisiones. Así que, habiendo compartido este material, yo les digo muchas gracias y gracias por su invitación nuevamente. Aquí estoy para cualquier inquietud de parte de ustedes. Wow, wow, wow. Excelente, excelente. Agradecemos a nuestra querida María Elena por estas valiosísimas informaciones y saberes compartidos con estas estrategias, técnicas, claves para una gestión emocional saludable y para tener un impacto positivo en el cuidado de nuestra salud mental. De verdad que es de muchísima, eh, es valiosísima esta información y todo esto que nos ha compartido Marilena. Y en este momento abrimos el espacio para la sesión de preguntas, de inquietudes, comentarios, sentimientos.
Sí mismo. Vamos a ver cómo nos sentimos ante esto que A hemos ver, recibido. quienes que deseen compartir algo, ya sea por el chat o también abriendo su micrófono, levantan su mano. Tenemos acá en el chat. A ver cómo estás. Bien. Entonces, tenemos acá todas las gratitudes por esta excelente exposición, si es, y todas estas técnicas, respirar, surfear la hora, la técnica del stop, ¿eh? La regla 2 por 2, la conducta opuesta, ¿verdad? De hacer lo contrario. Tres cosas buenas, identificar eso, distinguir el sentimiento, cambiar el diálogo, o sea, cómo verbalizamos las cosas, cambiarlo con nosotros mismos, para nosotros mismos. Entonces, cinco cosas que puedo ver, cuatro cosas que puedo tocar, tres cosas que puedo escuchar, dos cosas que puedo oler, una cosa que puedo saborear, y esto nos trae al momento presente si nosotros utilizamos esta técnica, Claro que ¿verdad? Que sí. han sido unas estrategias maravillosas. Aquí felicitándola, ¿verdad? Le felicitan desde las redes también. Y si puedes compartir algo sobre los pensamientos recurrentes. Ok. Cuando hablamos de estos pensamientos recurrentes o intrusivos, ¿no? Que llegan a nosotros, como su nombre lo indica, como intrusos, que llegan sin que lo querramos, que llegan y queremos sacarlo, pero no es tan sencillo como simplemente desearlo. Es importante entender que cuando una persona está manejando algún tipo de situación mental que maneja este tipo de síntomas, como el pensamiento recurrente o intrusivo, hay que acompañarlo con mucha empatía y con mucha compasión, porque no es simplemente deja de hacerlo, sino que necesitamos utilizar una de estas técnicas, por ejemplo, simplemente déjame ayudarte, vamos a ver, vamos a hacer un juego, vamos a hacer esto y cambiarle el pensamiento, no es deja de simplemente, sino enfocarnos en, tú recuerdas aquel día que fuimos a tal sitio y que la persona pueda desconectarse de ese pensamiento recurrente para conectarse. Lo ideal que sea emocional y de pensamiento de la situación que le está perturbando. Entonces, entra dentro de lo que son los síntomas de alguno de los trastornos de salud mental, este pensamiento recurrente o intrusivo. Y es muy buena estrategia de que en vez de invalidar a la persona o acusarlo, deja de hacer aquello o lo otro, pues es llevarlo a un terreno de cambiar el pensamiento, de tener un pensamiento alternativo que se ajuste a la realidad. Regularmente esos pensamientos recurrentes son hasta irracionales. Le felicitan acá y Zuleika le dice que es magistral, como siempre, transmitiendo paz y tranquilidad. Gracias por las técnicas, un conversatorio cargado de muchos sentimientos, conocimientos, pero sobre todo herramientas para cuidar nuestras emociones y salud. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo igualmente para todos ustedes. Zuleika, usted sabe que ese cariño está de doble vía, como suelo decir. Ingrid Ramos comparte también que validar los sentimientos es súper importante porque nos ayuda a entendernos. Yo creo que esa es una parte fundamental. Claro que sí. El entender para nosotros mismos y para el otro, el que la persona pueda estar sintiendo, y ahí entramos un poco que no quise ahondar mucho porque son de los temas que son bastante recurrentes en cuanto a
Sentir tristeza por la pérdida de un perro para una persona puede ser una locura, pero para otra persona es lo que está experimentando. Entonces, validar el que esta persona está sintiendo, independientemente de que esté yo de acuerdo o no, es sumamente importante. Y sí, como tú dices, la validación, como Ingrid dice, la validación del sentimiento, pues es parte de lo que vamos a estar manejando en cuanto a la regulación emocional que se esté trabajando. Yes. También preguntan, bueno, si puede compartir sobre la funcionalidad de las emociones, retomar. Ok. Sí, eso es un punto que también necesitamos entender, que la función, cuando experimentamos entonces el sentimiento, vamos a entender que inconscientemente estamos necesitando. La tristeza, por ejemplo, cuando estamos experimentando tristeza, que regularmente viene ante una situación de pérdida, puede ser de una persona que haya fallecido, de una casa que perdí, una idea que perdí, un sueño que perdí. Es decir, no es simplemente algo tangible, algo material, sino simplemente algo que ya no está conmigo. Entonces, la función aquí está muy relacionada a la necesidad de compañía, la necesidad de sentir que alguien está ahí y me apoya. Necesitamos como permanecer cerca de los demás. Y el que está cerca mío, volvemos a la validación, validar que esta persona pueda sentirse triste. Vemos en estas situaciones muchas veces a nivel de funeraria, no llore, no te sientas así, no, no. Y cuando esta persona necesita que se le valide el sentimiento, que se entienda que está teniendo un motivo más que válido para sentir tristeza. Entonces, ahí está un poco la funcionalidad de lo que es la tristeza. Cuando vemos la vergüenza, también nos lleva a revisarnos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo que estoy haciendo es adecuado? Entonces, debo detenerme de hacer esto que me lleva a sentir vergüenza y empezar a buscar cómo lo reparo, cómo remedio o hago que lo que estaba haciendo pues se maneje de forma diferente. La felicidad, pues igualmente necesitamos estar en ese ubicarnos de la energía, del bienestar, de que hay cosas que nos llevan a un gozo para poder estar en condiciones para otras muchas cosas. No es que vamos a estar siempre alegres, olvídense de eso, que eso no existe. En momentos vivimos la alegría, en momentos vivimos el miedo. Ay, ¿ahora qué va a pasar? Dios mío, con toda esta subidera del petróleo y el sueldo que no aparece. Podemos sentir cierto temor. Ah, entonces espérate, yo voy a tener que buscar otra entrada, voy a tener que reducir mis gastos. Podemos ver cuál es la función, brindarnos una información ante ese entorno en el que nos encontramos, que tenemos que interactuar con él de una manera sana y apropiada. Excelente. Bueno, Milagros expresa su alegría, le invade al volverla a ver y ver lo buena que sigue siendo en su disertación acá, ¿eh? Gracias, gracias por eso. Gracias por expresarlo, Milagros. Cándida dice que excelente tema, muchas gracias. Doris comparte interesante conversación para validar la estima y qué bueno porque ella no puede llegar a que leyeran sus sentimientos. Bien, Ya no pues pueden negar, vamos a ver, no puede llegar. no puedo llegar a que me hieran mis sentimientos.
Bueno, eso es cuestión de elección. Exacto. Bueno, realmente ha sido un espacio muy productivo, muy enriquecedor y le agradecemos a a nuestra querida María Elena por este momento educativo y a todo el público que nos ha acompañado en esta sala de Zoom. De verdad que este eh, manejo emocional es necesario para tener una salud mental saludable, un manejo de emociones adecuado. La tristeza, mantenerse acompañado de personas, la alegría, saber cómo regularla y contenerla, la ira, saber cómo contenerla, y así sucesivamente, porque todas las emociones son necesarias, no son buenas ni malas. Lo que hay que saber es gestionarla y todas las técnicas que nos ha aportado, que nos ha ofrecido Marilena, sé que son una gestión saludable que nos ayudarán a mantener una salud mental saludable. Y recordamos que para recibir información de las actividades de Casa Abierta, pueden seguirnos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram, Casa Abierta RD. Y quienes se registran en estas actividades recibirán información vía correo electrónico. Reiteramos las gracias a todas las personas que gentilmente nos han acompañado en esta sala de Zoom. Gracias por su grata compañía. Les esperamos en la siguiente sesión educativa. Si es que le estaremos aquí esperando el próximo viernes y le agradecemos a nuestra querida María Elena por este espacio tan productivo y rico. Muchas Para mí es un gracias. gusto poder compartir con ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Hasta luego.